Os quiero presentar a nuestro invitado, a José Antonio Bernaldez. Es abogado fiscalista. ¿Qué monto? Me han llegado a preguntar. ¿Qué monto? ¿Una sociedad limitada o una sociedad patrimonial? La sociedad patrimonial no es un concepto mercantil, no existe la sociedad patrimonial como concepto jurídico de sociedad mercantil. Hay mucha gente que te dice, a partir de 9 inmuebles ya puede ser patrimonial. ¿Qué criterio tiene que seguir un inversor? Digamos que tenga entre 5 y 15 viviendas para empezar a plantearse la necesidad de una sociedad patrimonial. ¿Y cuándo? El tema es que la fiscalidad reducida hay que matizarlo también. Yo quiero saber la relación que hay, o la relación o las diferencias que hay entre la sociedad patrimonial, el holding y el IRPF de sus socios. El holding que todo el mundo está hablando y ahora lo ve como... También se ha puesto de moda. ¿Para qué hemos estado constituyendo holding? Digamos, es un vehículo que utilizamos para optimizar el negocio. Sin cambiar la ley, Hacienda se le cruza un cable y empieza a resolver diciendo que esas operaciones entiende que son operaciones hechas para que no se paguen impuestos. En cualquier negocio tenemos Hacienda permanentemente al lado, pero además es un socio que no está para ayudarte, está para tocarte las narices. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Yimar. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en un episodio más. Hoy tenemos un episodio muy interesante que ya os dijimos en Instagram que lo íbamos a hacer. De hecho, hay gente que nos ha dejado preguntas en Instagram que hemos añadido a las preguntas que le vamos a hacer a nuestro invitado, que ahora os voy a decir quién es. Pero antes, daros las gracias por todo el apoyo que tenemos, todos los comentarios, la gente que nos hace esas preguntas cuando dejo en stories, o la gente que se apunta al evento, que el otro día nos lo pasamos súper bien en el evento. Y nada más, os quiero presentar ahora a nuestro invitado, a José Antonio Bernaldez. Muchas gracias. José Antonio es abogado fiscalista, tiene un despacho en Barcelona y otro en Madrid, sobre todo el tema fiscal. Sí. Es lo que más lleváis. Bueno, y sí, no, es el centro del despacho, sí. Sí, y hoy vamos a hablar de un tema que está como muy de moda, que son las sociedades patrimoniales. Y vienes aquí un poco a contarnos todo y te hemos hecho un cuestionario de un montón de preguntas y espero que después de este episodio a todo el mundo le quede claro qué son y sobre todo si son para ellos o no. Vamos a intentarlo. Sí, mira, está muy de moda, como dice Rubén, sobre todo en redes sociales, salen muchas personalidades recomendando las sociedades de todo tipo, las sociedades patrimoniales, y parece que son las panaceas, ¿no? Y parece que es la solución para todo el mundo. Entonces queremos ver primero si eso es así y después, pero empezando por lo básico, ¿no? ¿Qué son las sociedades patrimoniales? Sí, además está bien empezar por ahí, porque muchas veces nos preguntan por constituir una sociedad patrimonial, incluso refiriéndose al hecho de como si fuese una cosa distinta a una sociedad limitada, por ejemplo. De, no, oye, ¿qué monto? Me han llegado a preguntar, ¿qué monto? ¿Una sociedad limitada o una sociedad patrimonial? La sociedad patrimonial no es un concepto mercantil, ¿vale? Es decir, no existe la sociedad patrimonial como concepto jurídico de sociedad mercantil, sino que es la ley del impuesto de sociedades la que delimita o define a la sociedad patrimonial, ¿no? Entonces, tú puedes montar una sociedad limitada y esa sociedad limitada, en función de cuál sea el activo que tiene esa sociedad, va a ser patrimonial o no. Entonces, ¿cuál es patrimonial? Pues la ley del impuesto de sociedades, en el artículo número 5, dice pues van a ser sociedades patrimoniales aquellas sociedades en que más de la mitad del activo no esté afecto a la actividad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues si tú tienes inmuebles y los inmuebles no están afectos a la actividad, pues se va a considerar una sociedad patrimonial. O si tú en la sociedad patrimonial lo que tienes es dinero o valores o acciones y más de la mitad del activo se corresponde con este tipo de bienes, pues va a ser una sociedad patrimonial. Y entonces luego veremos, digamos, que cuál es la consecuencia de que la sociedad sea considerada patrimonial. Que, un poco contestando a tu introducción, yo creo que no es la solución para todo, no es la panacea, sino que muchas veces tiene más desventajas que ventaja constituir una sociedad patrimonial. Sí, ahora entraremos en beneficios, ventajas, desventajas, Sí. Un poquito ahondar porque hay mucha gente, por ejemplo a mí, ¿no? Que ya tengo 10 inmuebles, todo el mundo me dice, ¿y por qué no montas una patrimonial? Y yo siempre digo, porque a lo mejor no es lo que necesito, ¿no? O sea, ¿qué beneficio tiene este tipo de sociedades que no son patrimoniales? O sea, estas
sociedades que son limitadas, pero que más del 50% de sus activos no están afectos a actividades. Es decir, tú con esos activos no los tienes como tu lugar de trabajo, ni es dinero corriente para hacer operaciones, sino que están ahí para esto. ¿Qué beneficios tienen estas sociedades frente a una sociedad normal? A ver, yo creo que en este tema de montar una sociedad, a mí siempre me he regido por dos principios. Uno, la fiscalidad, y otro, la responsabilidad o tener, digamos, cubierta, digamos, la defensa jurídica de esos bienes, ¿vale? Entonces, en cuanto a la fiscalidad, dices, oye, yo voy a tener la estructura legal, y vale la pena, digamos, puntualizarlo, la estructura legal que me permita ahorrar o pagar menos impuestos, ¿vale? Eso desde un punto de vista. El otro es la responsabilidad, es decir, oye, yo no puedo tener una actividad con riesgo y en esa actividad con riesgo tener bienes inmuebles. Pues ¿por qué? Porque si tengo riesgo en mi actividad y luego a mí me van a poder pedir responsabilidades, hombre, pues yo voy a, digamos que, responder con mi patrimonio de esas responsabilidades. Por lo tanto, muchas veces pues, conviene tener una sociedad. ¿Para qué? Para delimitar el riesgo. Pues ¿por qué? Pues porque en una sociedad de capital, digamos, yo voy a responder con mi patrimonio, con mi capital, pero no con mi patrimonio personal, sino con el capital que tiene la sociedad. Entonces yo muchas veces me encuentro con clientes que tienen 4, 5, 6, 7, 8 viviendas, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Dices, oye, ¿yo a qué me dedico? ¿Al alquiler? Bueno, pues el alquiler no tiene riesgo empresarial, tiene otros riesgos, pero no tiene un riesgo empresarial, ¿vale? Por lo tanto, dices, oye, yo como no tengo riesgo empresarial, no necesito montar una sociedad. Pero luego fiscalmente, tú dices, oye, yo hago números y tengo que hacer números, porque eso es una máxima en nuestro despacho, hacer números siempre y comparar. Entonces yo muchas veces le digo al cliente, oye, mira, ¿cuánto vas a pagar teniendo una sociedad y cuánto vas a pagar manteniéndote como persona física? Y luego ya entraremos en detalles de cuál es la diferencia o cómo tributan unos y otros. Dices, oye, es que quizás muchas veces pagas más como sociedad. Pues ¿por qué? Porque se produce, por ejemplo, la circunstancia de que alguien, como me ha pasado esta semana, que hemos analizado un patrimonio y resulta que ese patrimonio está al 50% entre la pareja, entre el marido y la mujer. Oye, pues mira, ya con eso en renta os vais a imputar cada uno la mitad. Bueno, entonces, si además de esto le sumamos las reducciones que tienes como persona física y que no tienes como sociedad, porque luego, bueno, ya me dijiste, oye, hablaremos de los costes. Pues claro, pues los costes es otro tema, ¿no? O sea, que es decir, que hay que hacer números, pero que está clarísimo que, volviendo a esos dos principios de los que os he hablado al principio, de fiscalidad y responsabilidad, pues dices, oye, yo muchas veces no vale la pena montar una sociedad. ¿Pues por qué? Pues porque te va a salir más caro. Y este consejo viene de alguien que se dedica, entre otras cosas, a hacer eso. Es decir, bueno, que es como tirarte piedras contra tu tejado. Claro, yo sí, y está bien que me lo digas, porque es así. Yo, si cada vez que un cliente me dice, móntame una sociedad, yo le montase la sociedad, pues hombre, a mí a lo mejor me iba mejor de lo que me va. Porque incluso ya no solo en el mercado inmobiliario, nosotros que en el despacho llevamos más de 30 años asesorando a profesionales como arquitectos, aparejadores, ingenierías, también en estos sectores nos han dicho, oye, José Antonio, vamos a montar una sociedad, pues hagamos números. Pues ¿por qué? Pues porque no, ¿vale? ¿Por qué no? Incluso en esos temas ya a veces hay que tener en cuenta la responsabilidad, porque sí que tiene más riesgo un aparejador que un señor que alquila una casa, pero aún así hemos aconsejado muchas veces que no la hagan, ¿vale? Entonces oye, mira, yo te monto la sociedad, te cobro por montarte la sociedad y luego cada mes me vas a pagar la cuota por llevarte la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al año me vas a decir, oye, esto no me interesa. Y me vas, oye, Bernaldez, es que no me asesoraste bien. Pues por eso prefiero decir desde el primer momento, oye, que no montemos la sociedad. Vamos a optimizar tu fiscalidad de la mejor manera y vamos a ahorrar impuestos de otra manera.
pero repito que montar la sociedad no siempre es la solución. Entonces, cuando te dicen en redes sociales como esto, ¿no? Que te lo venden, hay cuentas que te dicen tienes que montar la sociedad y solo se enfocan en la fiscalidad, porque vas a pagar una fiscalidad reducida. No están tomando en cuenta el gasto que supone montar una sociedad, que es el gasto del que hablas, ¿no? Pero fíjate que la fiscalidad reducida hay que matizarlo también, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque hay muchos factores, ¿vale? Es decir, claro, si tú montas la sociedad y el ingreso de los alquileres los dejas todos en la sociedad, ¿vale? Pues dices, hombre, si comparamos lo que paga la sociedad con lo que pagas tú, pagas menos con la sociedad. Pero muchas veces nos encontramos que hay gente que el dinero de los alquileres que entra en la sociedad luego tienen que salir a ellos como persona física porque lo necesitan incluso para vivir, ¿vale? Pues dices, oye, pues si yo pago en la sociedad, pero luego de la sociedad tiene que salir y me va a mi cuenta personal y tributo en renta como persona física, pues dices, oye, pago 2 veces y tengo una estructura que no la necesito. ¿Por qué? Porque al final lo que entra en la sociedad luego tiene que salir a la persona física. Oye, pues si vas directamente, eso que me voy a ahorrar, ¿vale? Y luego, un tema importante es el tema de la fiscalidad reducida. Podemos entrar en materia o en detalle y vemos que, claro, las sociedades, las que son consideradas patrimoniales, son... Porque aquí tendríamos que volver a diferenciar. Oye, si vamos a llamar sociedad patrimonial a una sociedad que tiene patrimonio, de acuerdo. Pero la ley del impuesto de sociedades, como hemos dicho al principio, califica a la sociedad patrimonial cuando sus bienes no están afectos a la actividad, ¿vale? Y esa sociedad que el impuesto de sociedades considera patrimonial tiene muchos inconvenientes. Y es que, por ejemplo, no se le aplica la fiscalidad reducida del impuesto de sociedades, no se le aplica la fiscalidad reducida por nueva creación, no puede compensar bases imponibles negativas, no tiene beneficios en el impuesto de sucesiones, no tiene beneficios en el impuesto sobre el patrimonio. ¿Por qué? Porque hemos dicho al principio que los bienes inmuebles tienen que estar afectos a la actividad. ¿Y cuándo considera la ley que los bienes inmuebles están afectos a la actividad? Cuando esa sociedad tiene contratada una persona, ¿vale? Es el requisito que exige la ley, tiene contratada una persona con contrato laboral y a jornada completa. Claro, entonces ahí empezamos con los problemas. Es decir, una sociedad que tiene 4 pisos necesita tener contratada a una persona para gestionarlo, pues Hacienda te va a decir que no, ¿vale? O sea, entonces tú puedes tener, pero Hacienda te va a decir que no. Oiga, usted no necesita, por lo tanto, yo no me voy a creer que esa sociedad necesite una persona. Por lo tanto, usted está montando una estructura que yo la voy a declarar ilegal, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es decir, no le voy a aplicar los beneficios de la sociedad a esa actividad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hombre, pues sí que es verdad que hay sociedades o patrimonios que dices, oye, pues 10, 15, 20 inmuebles, oye, pues yo ya necesito una persona pues que se encargue de la gestión de los alquileres, que se encargue de un poco de controlar las obras que hay que hacer, porque cuando tienes un patrimonio de 20 inmuebles, oye, pues cuando no hay que hacer una cosa en un sitio hay que hacerla en otro, cuando no hay que hacer obras hay que pintar, hay que arreglar, o, por ejemplo, dices, oye, los inmuebles pueden ser de un alquiler tradicional o puede ser de un alquiler por habitaciones o puede ser alquiler turístico, ¿vale? Entonces dices, hombre, pues si tienes que cambiar sábanas cada 2 días, pues oye, ya, entonces a lo mejor, o sea, no hay un número exacto, y luego hablaremos de números exactos, no hay un número exacto donde Hacienda nos dé la tranquilidad de decir, oye, esto ya lo considero que necesita una persona contratada. Sí, porque hay mucha gente que te dice, no, a partir de 9 inmuebles ya puede ser patrimonial. Mira, yo creo que a partir de 9 no lo sé, pero por ejemplo, hay una ley, hay un régimen fiscal de sociedades de alquiler que te exige un mínimo de 8. Por lo tanto, quizás por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, oye, la ley dice que cuando tú tienes más de 8 inmuebles alquilados, ¿vale?, a vivienda habitual, o sea, alquiler tradicional, tú puedes aplicarte un régimen fiscal del que ya hablaremos si procede, ¿vale? Entonces, hombre, a lo mejor ese es
el punto de inflexión. Es decir, oye, pues Hacienda ya está reconociendo que a partir de 8 inmuebles tú ya vas a necesitar cierta estructura porque ya te puedes aplicar incluso ese régimen fiscal. Pero claro, repito que hay que hacer números. ¿Por qué? Porque tú contratas a esa persona, pero fiscalmente te está valiendo porque hay que compararlo con las ventajas que tiene el alquiler tradicional, esas reducciones que conocemos del 50, del 60, del 90%, no existen en una sociedad. Por lo tanto, dices, oye, hay que estar haciendo números continuamente, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque si yo me tiene que compensar, La verdad es que esa generalización de la que tú me hablas en redes, y no redes, que quizás sí que es verdad que la gente te habla con mucha alegría de constituir una sociedad, pero luego es que no han hecho números. Y dices, pues no, ¿vale? No. O sea, no vale la pena. Para aterrizar un poco esto, aquí el principal problema que hay es si yo como persona física tengo 10 inmuebles y digo, bueno, yo estos 10 inmuebles, todos los ingresos que meto, eso suma a mi base imponible. Entonces, si estás ganando un salario alto, claro, pues tu base imponible, tu tramo de IRPF es muy alto. Entonces, imaginaremos que estás ganando 60.000 euros, que es el tramo más alto, bueno, quitando 200.000 y eso que pusieron nuevo, pero a partir de 60.000 euros ya estás en un 45%. Dices, bueno, todo lo que gane de mis inmuebles se suman a esos 60.000, por lo tanto, todo tributa al 45%. Pero también tienes lo que decíamos del 50% o incluso al 90%. Sin embargo, una sociedad, lo que se dice es, bueno, es que las sociedades tributan al 25% y además luego si son en ese régimen especial incluso algo menos, ¿no? Pero la cosa es, tengo que tener contratado a alguien que me va a costar, y Hacienda te dirá, mínimo te va a costar, o sea, no puedes contratar a alguien por 500 euros porque mínimo es el salario. Entre otras cosas porque hay un salario mínimo. Claro, o sea, mínimo es eso, claro. Encima tiene que ser jornada completa, tienes que pagarle cotizaciones y luego tienes que pagar a alguien que te lleve las cuentas, porque yo he tenido empresas y la verdad que es imposible que una persona pueda llevarlas que no sepa. Nosotros hablamos de contabilidad de verdad, es decir, cuando un cliente nos habla de llevar la contabilidad, a ver, cuando, por ejemplo, en el alquiler de inmuebles, oye, nosotros hacemos la renta a mucha gente que tiene inmuebles alquilados, entonces ellos nos dan su hoja de Excel o su contabilidad a mano, ¿vale? Y de andar por casa, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque tú lo único que necesitas es, si tienes 5, 6, 8, 10 inmuebles alquilados, pues decidir, oye, como los inmuebles has de individualizarlos, es decir, yo apunto los ingresos que hay en cada inmueble y los gastos que tengo de cada inmueble, ¿vale? Pero oye, eso es una hoja de Excel, unos ingresos y gastos que lo hago yo a mano, ¿vale? Y con el bolígrafo, ¿de acuerdo? Claro, la sociedad no, la sociedad llevas una contabilidad que no todo el mundo sabe contabilidad, porque además has de controlar bancos, es decir, el impuesto, o sea, una sociedad necesita llevar una contabilidad que lo has de delegar, que has de contratarla. Oye, pues eso es un coste. Hay que presentar cuentas anuales, hay que trimestrales. El impuesto de sociedades, el depósito de cuentas anuales, el registro mercantil, hay que legalizar libros. Es decir, es complejo, no lo puede hacer cualquiera. Entonces, lo más fácil es decir, oye, pues ir a una gestoría o una asesoría y que te lo hagan ellos. Pero claro, eso cuesta dinero. Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Por ejemplo, en vuestro caso. A ver, yo qué sé, yo ahora... que ese es otro tema, ¿vale? Es decir, porque eso nosotros lo sufrimos en el despacho con gente que te cobra 100 euros por llevarte una contabilidad. Esa contabilidad está mal hecha. No se puede llevar una contabilidad por 100 euros. ¿Vale? Pues ¿por qué? Porque hay que controlar bancos, hay que conciliar bancos, es decir, la contabilidad bien hecha no puede costar menos de 200 euros al mes, ¿vale? Luego, pues los extras, ¿no? Es decir, oye, pues el impuesto de sociedades o el depósito de cuentas, pues te tienes que mover en 250 euros, lo más normal para que una cosa esté medianamente hecha, porque es que si no le salen los números a la asesoría tampoco. Y entonces dices, oye, pues hacer las cosas así, al tuntún y tal, oye, pues mira, claro, pero eso no funciona. Sí, y además que el problema es que si lo haces mal, Hacienda te va a multar. Bueno, claro, sí que es verdad que además siempre le puedes echar la culpa al asesor o al gestor de que te lo ha hecho mal, ¿vale?
Pero, hombre, en una relación, digamos, profesional, pues dices, oye, yo no le voy a permitir al cliente, yo no lo voy a hacer mal. Entonces, ¿qué pasa? Que como no quiero hacerlo mal, pues oye, yo le tengo que poner, digamos, más coste. ¿Vale? Y entonces, si yo pongo más coste, yo en el despacho voy a tener más personal dedicado a eso. Entonces, oye, pues dame bancos. Y luego, si no, pues le voy a decir, oye, mira, te he solicitado los bancos, te he solicitado tal, oye, y no me los has dado. Bueno, un poco es esa ya la relación que tú tengas con el cliente, pero decir, hombre, pero sí que es verdad que al final Hacienda viene casi siempre. Yo lo que me refería es que si lo llevo yo, es decir, si la quiero llevar yo y yo lo hago mal, seguro. Claro. Primero lo voy a hacer mal, sí. Y la cosa es, si yo lo hago mal, Hacienda me va a decir... Hacienda va a venir y entonces te va a poner... además, Hacienda, bueno, como sabéis, digamos, los impuestos prescriben a los 4 años. Pues, jolín, Hacienda llega siempre en el cuarto, ¿vale? Es decir, cuando tú crees que aquello va a prescribir, ¡pam! Hacienda Justo se presenta y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? Revisión. Venga, pues la cuota usted 5.000, 8.000, 10.000... Más sanción, más intereses. Y, jolín, los intereses de 4 años, la broma sale cara. Porque Hacienda siempre viene. Sí que es verdad que, por ejemplo, ahora, en comparación a cuando yo empecé, hace más de 30 años, lo que había eran inspecciones que llamamos de verdad, ¿no? La inspección, que es aquella en la que viene Hacienda y mire, vamos a investigar su actividad, o de la sociedad o de la persona física, de los últimos 4 años, ¿vale? Y entonces, pues Hacienda venía y te hacía una inspección de las de inspector, ¿vale? Estas, la verdad es que ahora se ven menos porque a lo que estamos acostumbradísimos es a los requerimientos de gestión, ¿vale? Entonces, es decir, el IVA, pues presénteme usted las facturas, los libros de ingresos y gastos del año 2023. Le presentas los libros de ingresos y gastos del 2023. Ahora, las facturas. Entonces, ¿qué pasa? Que Hacienda controla las facturas, además se los tienes que presentar en Excel, ¿vale? En Excel abierto. Entonces, Hacienda empieza a puntear y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues requerimientos de estos de IVA y de gastos los tenemos, vamos, todos los días. Entonces, Hacienda, ¿qué pasa? Que está permanentemente encima. Y luego ya hablaremos de más cosas y veremos cómo se acaba de publicar el plan de acción de la inspección tributaria y de control tributario del año 2025 y da miedo. Pues ¿por qué? Pues porque Hacienda cada vez tiene más información, tiene más cruce de datos, por lo tanto, con Hacienda, además de ser un socio, del que hemos hablado muchas veces, Rubén, es decir, en cualquier negocio tenemos Hacienda permanentemente al lado, pues además es un socio que no está para ayudarte, está para tocarte las narices, ¿vale? Entonces, oye, pues el control entonces, oye, pues en la medida de lo posible evitemos problemas con Hacienda, porque es que rara es la vez que no llegan. Veía yo el otro día un reel precisamente que había uno que decía, vengo a hacer la declaración de la renta. No, le decía uno que hacía de Hacienda, ¿no? Tiene que hacer usted la declaración de la renta. Dice, vale. Dice, ¿y cómo lo hago? Bueno, nosotros tenemos herramientas para que las haga. Dice, pero no sabe lo que le tengo que pagar. No, usted calcúlelo. Dice, bueno, ¿y si lo calculo mal? Ah, si lo calcula mal, pues entonces le sancionamos. Dice, pero entonces sí sabe lo que tengo que pagar. Sí. ¿Y por qué no hacen ustedes eso? No, porque nosotros no hacemos eso. Era como, bueno, si ellos saben lo que tengo que pagar y saben todo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y si lo hago mal encima, me equivoco, ellos saben que me he equivocado, pues si entonces tú ya sabes lo que tengo que pagarte, dime, me tienes que pagar 5.000 y yo te los pago. No, tienes que hacer tú todo y luego ellos comprueban. Sí. Entonces, no tiene mucho sentido. Yo tengo dicho en mi despacho que el área de contabilidad desaparecerá en pocos años, ¿vale? Bueno, ya las empresas, grandes empresas, ya no tienen que presentar declaraciones de IVA, es decir, el IVA ya lo calcula Hacienda, ¿vale? Entonces, vamos ahí, ¿vale? A que, por ejemplo, ahora cuando entre en vigor el tema de la factura electrónica, Hacienda va a saber de manera instantánea qué hemos comprado o qué hemos vendido, ¿vale? Por lo tanto, el tema de llevar las contabilidades se va a simplificar mucho, 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 porque sí, incluso en el País Vasco
nosotros tenemos clientes que presentan las declaraciones en el País Vasco y ya funciona así. Es decir, Hacienda ya te dice lo que tienes que pagar, ¿vale? Entonces, yo ya he dicho en el despacho, oye, nosotros, y llevamos ya un tiempo reciclándonos, es decir, nuestro servicio tiene que cambiar, ¿vale? Porque Hacienda tiene toda la información, entonces la contabilidad no habrá que llevar a la contabilidad. Pero bueno, mientras tanto, pues volvemos a lo que estabas diciendo. Hay que llevar la contabilidad cuesta dinero, por lo tanto, montemos una sociedad si vale la pena. Si no vale la pena, no. Y repito, es el tema de hacer números, porque no siempre vale la pena. Y entonces, ¿qué criterio tiene que seguir un inversor? Digamos que tenga entre 5 y 15 viviendas, por ejemplo. ¿Qué criterios tiene que seguir a priori para empezar a plantearse la necesidad de una empresa, de una sociedad patrimonial? ¿Y cuándo? Mira, el tema es que a priori no hay ningún criterio, porque como hemos comentado ya hoy y en alguna ocasión con Rubén, el tema está en que no hay ningún traje igual para todos. ¿Por qué? Porque uno puede tener ingresos, en su declaración de renta puede tener ingresos solo del capital inmobiliario, solo de los pisos. Pero este que tiene ingresos solo de los pisos puede tener los pisos a mitad con su mujer, ¿vale? O, por ejemplo, puede tener los ingresos de los pisos y luego tener una nómina alta, que tenemos muchos clientes que dices, oye, yo me he metido en el mundo este de la inversión inmobiliaria, pues ¿por qué? Porque el trabajo que yo tenía me permitía ahorrar, ¿vale? Si tengo una nómina alta y luego además le pongo los ingresos del capital inmobiliario, hombre, como sabemos, el impuesto sobre la renta es progresivo, que es decir, a más base, más cuota, pues dices, oye, pues bueno, pero ¿qué pasa? Que luego, aunque tú tengas una base muy alta, no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Oye, yo puedo, digamos que dejar dinero en la sociedad sin sacarlo, bueno, pues entonces, pero como decíamos al principio, si yo el dinero que tengo en la sociedad me lo voy a sacar, entonces, ¿qué pasa? Que es que, perdonadme, pero no hay un criterio unificado. Es decir, no hay nadie al que le podamos decir, oiga, de antemano, a priori, como tú me decías, oye, José Antonio, sí, no, oiga, déjemelo estudiar porque es que a lo mejor no vale la pena. Entonces, yo creo que y no es por salir por la tangente, pero es que yo creo que es la verdad que cada uno tiene que hacer sus números y decir, oye, hago mis números. ¿Qué pasa? Que dices, hombre, yo si estás empezando a tener mucho trabajo o muchos inmuebles, pues a lo mejor incluso como organización, pues vale la pena. Que luego hay un tema que hay que tener en cuenta, es qué queremos hacer luego con la sociedad, cuál va a ser el destino de la sociedad, porque nos vamos a encontrar, y nosotros, por ejemplo, tenemos, ahora mismo estamos trabajando con la disolución de una sociedad. El dinero que le cuesta a esos clientes disolver la sociedad que se montó hace un montón de años, disolverla ahora, pues ¿por qué? Pues porque los hijos, o sea, es decir, los padres han llegado a un momento en el que ya dicen, esto ya no nos sirve a nosotros, oye, pues ya ahora os vais a quedar cada uno una serie de inmuebles, ¿vale? Ese reparto que hay que hacer ahora es carísimo. Pues ¿por qué? Pues porque hay que estudiar si se hace mediante una disolución de la sociedad o mediante una reducción de capital o, vamos, no quiero pensar ni una compraventa. Es decir, pero el hecho de que los padres ahora decidan, oye, pues mira, esto nosotros ya no lo gestionamos, vosotras no lo vais a querer gestionar de la manera que lo hemos gestionado nosotras. ¿Por qué? Porque, claro, también ahí se produce lo mismo, es decir, cada uno tiene unas circunstancias. 3 hermanos que cada uno tiene unas necesidades. Oye, pues yo quiero venderlos, yo quiero alquilarlos, o yo o yo me mantendría con la sociedad. Bueno, pues ¿qué pasa? Que tenemos que encontrar una solución. El coste fiscal es enorme. ¿Por qué? Pues porque se produce una ganancia en el socio. De lo que te costó la participación que tú tienes al importe que ahora se te adjudica, tienes una ganancia patrimonial que tributa en renta, ¿vale?
Pero luego la sociedad también tributa en una reducción de capital o en una disolución. El reparto de activos, la adjudicación de activos tributa en la sociedad entre el valor declarado en contabilidad y el valor por el que se adjudica. Jolín, eso además. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo muchas veces le digo a los clientes, oye, ya no solo es tener en cuenta lo que queremos hacer ahora, sino qué es lo que vamos a hacer con la sociedad, ¿vale? Entonces, mira, ahora estamos trabajando con 2 clientes de Madrid que estamos estudiando. Y entonces, ¿qué pasa? Que el tema del testamento, que es un tema importante y ya hablaremos otro día, y el tema de las herencias, pues ¿por qué? Porque fiscalmente es muy importante, pero a lo mejor lo tenemos más fácil porque estos 2 clientes tienen solo un hijo. Dices, oye, pues mira, pero por ejemplo nosotros tenemos clientes con una familia, digamos, numerosa, y oye, y pocas veces nos encontramos que los hijos que heredan tienen la idea de continuar. Pues ¿por qué? Pues porque, repito, las circunstancias son completamente distintas en cada uno. Oye, yo no quiero tener una sociedad con vosotros porque yo lo que quiero es que a mí me das mi parte, pero, jolín, el a mí me das mi parte cuesta mucho dinero. Entonces dices, vale, ¿cómo lo hacemos? Pues claro, pues entonces, ¿qué pasa? Que a ver si lo que nos hemos ahorrado al principio nos lo vamos a gastar al final. Es complicado, es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, hombre, a ver, yo creo que esas cosas que vemos, esos patrimonios inmobiliarios o esas sociedades inmobiliarias de magnates, pues tienen otros sentidos. Pero en los volúmenes, en las magnitudes en las que nos movemos nosotros de manera habitual, pocas veces sale a cuenta una sociedad. Y una pregunta con esto. Yo ahora mismo, ¿no? Digo, vale, yo soy un inversor, tengo 10 propiedades, me estoy planteando esto y la pregunta ¿es mejor aportar esos inmuebles que yo tengo a mi nombre a la sociedad? ¿Vale? Porque yo ya los tengo a mi nombre, los aporto a la sociedad de alguna forma, ¿no? Como socio que entra, los aporto ahí. ¿O habría sido mejor si yo ya sé que voy a tener un número de inmuebles haberlo hecho antes? Porque supongo que cuando yo aporto algo... lo estoy aportando en calidad de socio, pero ya no son míos, ya son de la sociedad. Entonces, esa transmisión que hay de mí hacia la sociedad, algún sitio tengo que pagar seguro. Sí, pero además está clarísimo dónde tienes que pagar. Y eso es lo que nosotros le decimos a los clientes. Nosotros cuando hacemos una planificación, le decimos a los clientes, mira, oye, te vas a ahorrar dinero, ¿vale? Te vas a ahorrar dinero porque tus circunstancias te van a permitir ahorrar. Porque hay otros que ni siquiera montando la sociedad ahorran ni un duro, ¿vale? Es mejor que se mantengan como personas físicas. Pero pensemos, por ejemplo, en algún supuesto en el que se ahorran dinero en la gestión, en el mantenimiento. Bueno, pues tenemos que ver, y un poco al hilo de lo que me dices, es que cuando yo constituyo la sociedad, yo tengo 10 pisos. Esos 10 pisos que son míos, persona física, los tengo que aportar a la sociedad. Entonces yo voy al notario y digo, aportación de capital, pues mire, 2.000, 3.000, 5.000 euros en efectivo y aporto como capital estos pisos. Vale. Ahí hay una transmisión. Es decir, el piso que es mío, el inmueble que es mío, ahora va a ser de la sociedad. Como si se produjese una venta. ¿Qué me costó el piso? El piso me costó 70.000 euros. Se ha revalorizado y cuesta 100 o cuesta 150. Pues estos 30, 50.000 euros de diferencia es una ganancia patrimonial que tengo en mi declaración de renta y que tengo que pagar, ¿vale? Y que tengo que pagar. Oye, y si aporto 10, ojo con los números, ojo con la ganancia patrimonial, porque a partir de 200.000 euros me parece que estamos en el 30% ya, o sea, poca broma, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dices, vale, yo tengo una ganancia patrimonial que tengo que declarar en el año en el que produzco. Pero además se produce otra circunstancia, y es que como se produce esa transmisión, tengo que declarar la plusvalía municipal. Entonces, oye, hagamos números, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo a la ganancia patrimonial a declarar en renta le sumo la plusvalía municipal, que en ayuntamientos como Barcelona o Madrid ha subido una barbaridad. Bueno, y te digo el caso de Alcoy, está en un 30%. Claro,
Es que, mira, yo ya voy siendo mayor y me doy cuenta, sobre todo con estas expresiones, porque ya soy mayor, vale. Cuando yo empecé a trabajar, cuando hacíamos una planificación fiscal de una operación, el impuesto sobre la plusvalía municipal yo no lo tenía en cuenta. Es decir, calculábamos la ganancia patrimonial, o calculábamos el impuesto de sucesiones, o calculábamos... pero la plusvalía municipal no la teníamos en cuenta. Ahora se paga más la mayoría de las veces por plusvalía municipal que por sucesiones o que por ganancia patrimonial. Es una barbaridad, ¿no? Y una pregunta, ¿no se paga ITP? No, en la aportación no. Bueno, menos mal. No, o sea, es decir, la constitución de la sociedad, antes sí, ¿vale? No se pagaba ITP, se pagaba AJD. Es decir, la aportación de la constitución de la sociedad pagaba los actos jurídicos documentados. No se paga. ¿Vale? La constitución de la sociedad no. Pero vamos, bastante tienes con pagar la ganancia patrimonial. Entonces dices, oye, pues eso también forma parte de los números. Es decir, oye, ¿en cuánto tiempo vas a amortizar ese gasto? Porque dices, oye, pues un poco volvemos a lo de siempre, a hacer los números. Vale, oye, yo aporto los activos, aporto los inmuebles a la sociedad y repito, ganamos dinero en la gestión. Vale, ganamos dinero en la gestión. Como tengo que hacer esa ganancia patrimonial y como tengo que pagar esa plusvalía municipal, vale, pues ¿en cuánto tiempo voy a tener? Bueno, pues venga, la amortizo en 5 años, ¿vale? La amortizo en 5 años. Bueno, pues, pero hagamos números, porque lo que no puede ser es constituir la sociedad. Pues ¿por qué? Porque luego están las sorpresas, ¿no? Y una pregunta, ¿se pueden, los pisos que se aportan a esta sociedad tienen que ser en propiedad o pueden ser con hipoteca? ¿Y cómo se maneja eso? No. Es decir, tú aportas, entonces el piso tendrá, digamos, un valor neto, es decir, tú aportas el piso y pues es que sí que es verdad que la hipoteca, ¿vale? Y a lo mejor ahí hay que negociarla con el banco, es decir, pero en principio aportarlo a la sociedad tú lo aportas por el valor neto, es decir, pero sí que es verdad que el banco a lo mejor te limita, así como por ejemplo no puedes alquilar algunos pisos o para alquilar algunos pisos tienes que tener autorización del banco hipotecante, pues a lo mejor para aportarlo también, ¿por qué? Porque claro, el propietario o el deudor ya va a ser la sociedad y no va a ser digamos, el antiguo propietario. Pero vamos, no debería haber ningún problema o no tendría que haber problemas. Claro, porque al final el que se queda con la deuda es la sociedad, pero esa sociedad por detrás no tiene nada, como en mi caso cuando me dieron la hipoteca que yo tenía mi nómina. Por eso digo que el banco tendrá que autorizar esa operación. ¿Por qué? Porque el banco querrá tener la seguridad de que él va a seguir cobrando. ¿Vale? Entonces, si pasa es que, por ejemplo, si el banco ve que en esa operación, digamos, aportas más bienes, pues a lo mejor incluso le interesa porque lo tienes. Pero sí que es verdad que el banco va a tener que autorizarla. ¿Por qué? Pues porque, jolín, él va a tener que cobrar del nuevo titular. Vale. O sea, imagínate que formamos la sociedad porque nos conviene formarla. ¿Qué ventajas tiene ventajas fiscales? A ver, ventajas fiscales, también volvemos al principio. La sociedad tributa al 25%, ¿vale? Y nos dice la ley en ese artículo 5 y en distintos artículos del impuesto de sociedades que si la sociedad es patrimonial no tiene ventajas fiscales con respecto a otras sociedades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pero bueno, tributas al 25%. Si tú estás tributando al 30, al 35 o al 40, pues fiscalmente digamos que estás ganando, ¿vale? Pero, por ejemplo, claro, cuando la sociedad tiene la calificación de no patrimonial, es decir, la sociedad ejerce una actividad empresarial y para que la sociedad ejerza una actividad empresarial tienes que tener el requisito de tener a esa persona contratada, jornada completa y contrato laboral, con lo que implica, ¿vale?
Entonces esa sociedad puede acogerse a los beneficios, pues las sociedades de nueva creación que empiezan tributando el 15% o de reducida dimensión cuando facturas menos de 1 millón que están tributando este año incluso al 17%, ¿vale? Es decir, hay muchas ventajas, pero se tiene que dar la circunstancia. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Hacienda sabe que tú la actividad la venías, realizando como persona física, ¿vale? Si tú alquilabas como persona física, te va a decir, oiga, esto no es una sociedad de nueva creación, usted ya ha transformado un negocio, por lo tanto, no. Pero bueno, nos vamos a poner en el peor de los casos, tributas al 25%. Bueno, pues tributas al 25%, si tú estás en un 30 o en un 35 como persona física, pues sí, pero tenemos que volver para atrás, es decir, no saques dinero de la sociedad, porque si sacas dinero de la sociedad y te lo metes en tu renta, pues vuelves a tributar. Entonces, ventajas fiscales, sí, tienes un tipo impositivo más reducido, pero que no es cerrado. Es decir, es que si te mueves, pues. Porque, ¿cómo son esos dividendos que da la sociedad? ¿Cómo tributan? Si todos los meses son 2.000 euros de alquileres y saco de ahí esos 2.000 euros para mí. Puedes sacar de la sociedad, se puede sacar dinero de dos maneras, ¿vale? Una con un salario, ¿vale? Y otra con dividendos. ¿Qué pasa? El salario es gasto en la sociedad y es renta en la persona física. Dividendos es cuando tú tienes, en la sociedad tiene los ingresos, tiene los gastos, pagas el impuesto de sociedades y luego de las reservas tú repartes dividendo. Bueno, pues entonces los dividendos son igual que los del banco, es decir, hay un baremo que va del 19% al 30% y en función de lo que saques vas a pagar del 19 al 30%. ¿Vale? O sea que por esa vía sí que es mejor que si me lo meto como... Si haces los números, te das cuenta que tú el 25% sumado a lo que pagas de dividendos, al final es como si te lo llevases a la persona física directamente. Otra vez, lo que me decías antes, oye, José Antonio, ¿no quieres constituir sociedades? Bueno, pues las tengo que constituir cuando haya que constituirlas. Pero si tú cuentas que pagas el 25% y luego te repartes el dividendo, pues dices, oye, al final, jolín, acumulas y dices, pues si estás pagando prácticamente lo mismo. Y no nos olvidemos de lo que vamos a hacer al final, ¿vale? Porque eso, el tiempo pasa, ¿vale? El tiempo pasa. Y yo, ahora estoy viendo el final de una sociedad que constituí. Pues ¿por qué? Porque el cliente ya tiene 85, 86 y digamos que tengo el AI. ¿Por qué? Pues porque yo estoy convencido de que los hijos de ese cliente no van a querer continuar con la sociedad, ¿vale? La sociedad se va a terminar disolviendo y el coste de esa disolución es tremendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues dices, oye, lo que pasa es que es muy complicado. Cuando nosotros constituimos sociedades y cuando constituimos sociedades familiares, lo que nos gusta es, además de los estatutos, es establecer un protocolo familiar. Es decir, oye, pues mira, constituimos esta sociedad y esta sociedad, se va a regir de esta manera y vamos a repartir dividendos es decir, un poco establecer ese protocolo familiar, ¿vale? Como su propio nombre indica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, pues en la sociedad habrá un gerente de fuera que no tenga nada que ver. Pues ¿por qué? Porque si no en las sociedades, oye, no, mi hijo, no, el sobrino, no, la cuñada, no, eso termina siendo un caos. Entonces dices, oye, pero claro, también necesitas cierto volumen, ¿no? Entonces, claro, no todas las sociedades se pueden permitir fichar un gerente de fuera para que controle, pero sí que es verdad que tú con un hijo de 8 años, pues ahora no te estás preocupando de nada, pero jolín, yo los tuve de 8 y ahora ya tengo nietos. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo pasa y en este tema, claro, pensar en 30 años, pero dices, es que hay que pensar también, porque volviendo a esa familia que estamos disolviendo o encontrándola, o buscando, más que encontrando, buscando la fórmula para repartir el patrimonio,
pues es carísimo, ¿no? Entonces, y además que el problema que tienes con ese lapso tan grande de tiempo es que las reglas han cambiado. Es decir, tú jugabas con unas reglas al principio, como decías tú antes, la plusvalía ni la contaba, pero es que ahora la plusvalía te mata. Claro. Y eso antes no estaba y tú lo formaste porque dijiste, en este momento sin plusvalía está bien, pero ahora dices, ahora no habría sido tan buena idea. Pues eso, y está bien que me lo digas, porque la verdad es que, claro, yo al cliente le puedo decir, oiga, ahora esto, ¿vale? Ahora esto. Claro, por ejemplo, el impuesto de sucesiones. Ostras, yo he visto ya cambiar muchas veces el impuesto de sucesiones. O, por ejemplo, el otro día que coincidimos en una conferencia aquí, yo os hablaba que aquí en Madrid, jolín, yo muchas veces con el chip de Barcelona hablo del impuesto sobre el patrimonio, hablo sobre el impuesto de sucesiones y digo, puñetas, digo, si esta gente no paga, ¿vale? Pero ojo, que el otro día he leído que, bueno, ¿qué pasó con el impuesto sobre el patrimonio? Que comunidades, sobre todo gobernadas por el Partido Popular, lo bonificaron, ¿vale? ¿Qué hizo el Partido Socialista hace 2 o 3 años? Pues sacarse de la chistera el impuesto sobre las grandes fortunas. Y entonces decía, oye, mira, para 3 millones de euros vamos a poner este impuesto. Si pagáis patrimonio, pues digamos que vamos a compensar. ¿Eso qué era? Era la manera de castigar, entre comillas o sin comillas, a las comunidades, digamos, gobernadas por el Partido Popular que habían bonificado el impuesto sobre el patrimonio. Vale, bueno, pues entonces ha habido movimientos y, por ejemplo, Madrid, digamos que indirectamente pues ha recuperado el impuesto sobre el patrimonio. ¿Para qué? Pues para decir, oye, para que lo recaude el gobierno central, lo recaudo yo, que es competencia mía, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones, yo el otro día he leído de que el Partido Socialista de Cataluña estaba negociando con Esquerra Republicana el recuperar el impuesto de sucesiones a nivel nacional. Oye, ¿es un impuesto autonómico? Sí, pero algo se pueden inventar, de tal manera que o ese impuesto de sucesiones que hoy tenéis bonificados a cónyuges, a padres, a madres, a hijos, y el otro día empezó ya a entrar a sobrinos y primos, dices, oye, pues que esto os puede desaparecer en cualquier momento. Jolín, con el impuesto de sucesiones, que en cuanto tengas un patrimonio, dices, vale, yo ahora te puedo decir que esto lo tenéis así de bien, pero claro, ¿qué va a pasar dentro de 2 años, 3 años o 5 años? Pues sí, porque yo he escuchado historias, bueno, y he visto en periódicos y demás, de gente, sobre todo en Cataluña, en Comunidad Valenciana, que antes también estaba muy alto, tener que renunciar a la herencia de sus padres porque dice, es que no puedo pagar el impuesto, y Hacienda te dice, tú pagas y te lo quedas, pero primero pagas. Y decía, pues a lo mejor tengo que hacer frente a 300.000 euros porque mis padres tenían un patrimonio de 1,5 millones, pero si yo no pago esos 300.000 ahora, no me lo dan. A ver, yo creo que sí. Por ejemplo, el impuesto sobre sucesiones entre cónyuges, por ejemplo, Cataluña, que es la comunidad que lo puede tener más alto, entre cónyuges está bonificado en un 99%. Por lo tanto, el cónyuge no va a pagar prácticamente en ningún sitio. Los hijos, fíjate, fue en el año de la pandemia, en el 2020, cuando en mayo del 2020 se introdujo una modificación importante en la que los hijos de más de 21 años pasaron de tener una bonificación del casi 96% a tenerla del 44-45%. Por lo tanto, en ese año, y además parecía que se estaban esperando a que entrase en vigor, a que se empezase a morir la gente, claro, de morirte en febrero a morirte en mayo, pagabas un pastón más. 50% más. Entonces dices, oye, poca broma. ¿Vale? Entonces dices, oye, pero sí que es verdad que, por ejemplo, eso es muy gravoso cuando heredas de tu tío. O porque, mira, por ejemplo, el año pasado nosotros en Madrid hicimos un estudio y jolín, y es que no había manera de salir. Pues ¿por qué? Pues porque, ¿qué pasa? Que era de un tío, claro, el impuesto era altísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hombre, pues siempre hay, opciones, ¿no? Siempre dices, oye, pues mira, hay alguien que te lo paga y se queda con el bien, pero dices, oye, a veces no vale ni la pena.
Y además recuerdo que este caso era así, es decir, oye, incluso que hubiese alguien, un inversor, que viene y dice, oye, yo te pago el impuesto de sucesiones y me adjudico el bien, no valía la pena, porque es que pagabas más del impuesto de sucesiones que del valor del bien. Y dices, oye, pues mira, por renuncio. Claro. Mira, yo quiero saber la relación que hay entre o la relación o las diferencias que hay entre la sociedad patrimonial, el holding y el IRPF de sus socios. Sí, el holding, que es otra cosa que... El holding que todo el mundo... que todo el mundo está hablando y ahora lo ve como... También se ha puesto de moda. Pero se ha puesto de moda y sin embargo, en nuestro ámbito, en el tema de los fiscalistas, por decirlo de alguna manera, digamos que estamos un poco inquietos por algo que os voy a explicar. Digamos que la sociedad patrimonial es la sociedad que tiene patrimonio dentro, ¿vale? Pero es distinto al holding, porque el holding también tiene patrimonio dentro. ¿Qué se hacía con los holdings? ¿O para qué servían los holdings? ¿O para qué hemos estado constituyendo holdings? Es un vehículo que utilizábamos, o un sistema, o una estructura que utilizábamos para, optimizar el negocio. Vale, entonces, yo tengo una sociedad o tengo dos sociedades y estas dos sociedades yo las aporto a, una estructura superior que la voy a denominar holding. Entonces, el holding tiene que tener unas condiciones, entre otras cosas, tienes que tener, sobre todo, más del 5% de las acciones de las participadas. Pero bueno, no nos compliquemos tanto. Yo, que en mi familia teníamos dos sociedades, yo las aporto al holding. Entonces, el holding es ahora el nuevo propietario de las participadas. Y los socios de las participadas pasan a ser socios de la holding, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tenía cuando se cumplían los requisitos? Bueno, pues las ventajas eran importantes. ¿Por qué? Porque las sociedades que están, en el segundo escalón, podían subir beneficios a la holding sin pagar por dividendos, ¿vale? Entonces, claro, si yo tengo una sociedad aquí que está generando un beneficio muy importante, yo ese beneficio, después de pagar impuestos, sube a la holding sin pagar impuestos. Si en vez de la holding estuviesen los socios personas físicas, pues ya vemos que había que pagar por dividendos. No se paga por dividendos, ¿vale? Entonces, cuando el dinero está en la holding puede repartir el dinero entre sus participadas. Entonces dices, oye, yo tengo dinero aquí, lo subo aquí y desde la holding, lo bajo a una sociedad que está comprando inmuebles o que está haciendo otro negocio, ¿vale? Pues dices, oye, eso es una holding, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos en que muchas veces, sin cambiar la ley, Hacienda se le cruza un cable y empieza a resolver con resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, en este caso, diciendo que esas operaciones entiende que son operaciones hechas para que no se paguen impuestos. Entonces, sí que es verdad que desde el primer momento la holding no podía, con montar la holding no podía tener, como objetivo evadir o reducir impuestos, sino que lo que quería, y así lo dice la ley, lo que se busca es que sirva para reorganizarte mejor, organizarte mejor, buscar una eficiencia, pero además de una eficiencia, sí que es verdad que esa eficiencia la encontrabas o la sostenías con que había unas ventajas fiscales. Es decir, por ejemplo, esa plusvalía que hemos dicho, cuando tú constituyes una sociedad, hemos dicho que había una plusvalía, ¿vale? Y que pagabas en renta. Cuando esa plusvalía se produce en una constitución de la holding, Hacienda dice, oiga, esa plusvalía no tributa en este momento. Tributará en el segundo momento cuando se venda esa participación. No sé si me estoy explicando, pero el tema estaba en que había unas ventajas fiscales.
que favorecían la constitución de las holding. Y entonces al final dices, oye, yo monto la holding porque me interesa para reestructurarme, para mi organización, para buscar la eficiencia. Vale, pues, jolín, es que además, mira, lo traía del jueves de 13 de marzo. Los fiscalistas denuncian el freno en la creación de empresas holding por el temor a Hacienda. La agencia deja a estas sociedades sin cabida en el régimen especial de las fusiones. Es noticia de esta semana, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que ha habido 2 resoluciones seguidas del Tribunal Económico Administrativo Central diciendo que, oiga, aquí lo que hay es solo una voluntad de reducir impuestos. Sí que es verdad que si entras en el caso concreto de esa resolución que ha sido de unas empresas gallegas o de unos contribuyentes gallegos, sí que es verdad que se produce una circunstancia que dices, hombre, que era a lo mejor un poquito forzada. Pero bueno, teniendo en cuenta esa resolución, dices, oye, ¿qué está pasando con la holding? Bueno, pues la holding, a diferencia de la sociedad patrimonial, ¿vale? Pues dices, oye, yo monto la holding, pues ¿por qué? Porque me interesa. Entonces la holding es verdad que tiene unas ventajas fiscales. No tributa por dividendos, no tributa por plusvalías, pero sí que es verdad que tiene unas exigencias, ¿vale? Las sociedades tienen que ser sociedades, digamos que operativas, ¿vale? Operativas quiere decir que tengan actividad económica. Y sí que es verdad que luego tienen, como le pasa a las sociedades patrimoniales, la holding tiene esas ventajas en el impuesto de sucesiones y en el de patrimonio, que si yo lo tengo todo agrupado en la holding y la holding cumple esos requisitos, yo todo mi entramado no voy a tributar en el impuesto de sucesiones cuando se produzca o en el impuesto sobre el patrimonio cada año, ¿vale? Pero volvemos también al inicio, es decir, oye, con la alegría que se montan las sociedades patrimoniales, se montaban las sociedades holding y dices, oye, yo no necesito esto, porque si yo tengo solo una actividad que es el alquiler de inmuebles, pues ya tengo el alquiler de inmuebles, ya tengo una sociedad en alquiler de inmuebles. Lo que tengo que procurar en esa sociedad es, a lo mejor, dejar o quitarle la calificación de patrimonial y que sea una sociedad que tribute en el régimen general, ¿vale? Con sus beneficios, con sus bonificaciones, con sus reducciones, ¿vale? ¿Y eso cómo lo consigo? Pues lo consigo teniendo ese personal contratado, ¿vale? Pero es un poco lo que tú me decías, Rubén. Yo tengo y es lo que venimos diciendo, hay que hacer muchos números para que eso me salga. Pero dices, bueno, sí que es verdad que he leído, no, es que, bueno, pues con la alegría que montabas la sociedad, montabas una holding. Oye, que no. Sí, es que yo tengo conocidos que te dicen, no, porque me voy a montar una holding y esto redistribuir tal, porque es lo que escuchan en Internet. Que repito, que nosotros tenemos clientes que tienen una estructura holding y que sí que es verdad que si yo... Mira, ayer, por ejemplo, tuvimos una visita de un cliente en el que me decía, oye, José Antonio, estamos teniendo muchos beneficios en esta sociedad. ¿Y qué queremos hacer? Bueno, pues entonces, si tú quieres ampliar negocio y quieres, pues a lo mejor lo que te interesa es separar en riesgos, o sea, digamos que el riesgo, compartimentarlo, ¿vale? Y dices, vale, oye, yo en esta sociedad estoy teniendo mucho beneficio. Bueno, pues hay gente que tiene esa suerte, que tiene negocios con mucho beneficio, ¿vale? Dices, vale, oye, yo lo que hago es aportar las acciones a una holding y esa holding, ¿vale? Lo que hace es abrir otra sociedad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque así yo, a lo mejor esta sociedad se va a dedicar a la promoción inmobiliaria. Si yo me dedico a la promoción inmobiliaria, ¿vale? Y el otro negocio que tengo es el de venta de chips, que no tiene ningún riesgo, dices, Dios mío, en un negocio de venta de chips que no tengo ningún riesgo y que estoy ganando mucho dinero, no puedo, en la misma sociedad, no puedo empezar a promover, porque en la promoción inmobiliaria hay riesgo, aunque no lo parezca, ¿vale? Dices, oye, pues yo lo que hago es montar 2 sociedades. ¿Qué pasa? Que para montar esas 2 sociedades, a lo mejor sí que la mejor estructura es constituir una sociedad holding, una estructura holding. Dices, vale, yo monto y luego, pues lo que hago. Entonces, incluso eso, yo creo que Hacienda
no podría estar en contra. Y aquí esas resoluciones del TEAC es el primer, digamos, el primer escalón de la batalla. Ahora iremos a tribunales y luego eso terminará en el Supremo. Y yo creo que, porque con lo que estamos leyendo, Jolín, que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ya ha dicho en alguna ocasión que esas operaciones, digamos, deberían estar digamos, beneficiadas por ese régimen fiscal. Por lo tanto, porque Hacienda, eso sí que es verdad, que también me gusta que el contribuyente o el cliente lo tenga en cuenta, Hacienda no siempre tiene la razón. Hacienda no siempre gana, ¿vale? Nosotros les ganamos muchos recursos a Hacienda. Por lo tanto, oye, pues que el tribunal, el TEAC, diga eso hoy, pues oye, muchas veces el Supremo le corrige, muchas veces el Supremo Sí, pero le ya corrige. tienes que pero tú bueno, ir... claro, sí, claro, las batallas son largas. Entonces siempre tienes la Sí, batalla, sí, las batallas tienes son que largas. gastar dinero... Por suerte, digamos que esas batallas muchas veces las inicia quien tiene mucho dinero y Sí. quien tiene. Entonces, luego nosotros vamos detrás con nuestros menores recursos y con los clientes, digamos, más limitados, ¿no? o con menos volumen. Entonces, siempre hay alguien que rompe la lanza o tira, y entonces dices, vale, entonces nosotros... Pero sí que es verdad, repito, que el Supremo corrige muchas veces resoluciones de Hacienda y entonces... Bueno, pues lo que ha pasado, pues por ejemplo, hablábamos de las plusvalías. Dice, oye, las plusvalías municipales, la guerra que hubo hace 2 o 3 años, es decir, que se pagaba plusvalía. No, oiga, que el Supremo termina diciendo que no, que se paga plusvalía cuando hay beneficio, que si usted vende la vivienda a pérdidas no hay que pagar plusvalía. Bueno, pues tiene que llegar el Supremo y decirlo, ¿no? Dices, bueno, pues así estamos. Yo imagino que a ti te contactan no solamente para constituir sociedad, sino para resolver, me imagino, problemas de sociedades que ya están en marcha. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves que cometen, por ejemplo, los inversores con sociedades patrimoniales? Mira, yo recuerdo que fue muy al principio de empezar a trabajar. Era todo muy distinto, porque, por ejemplo, ahora cuando hemos estado hablando de las aportaciones, claro, ¿qué valor le tienes que dar a un inmueble que aportas a una sociedad? Pues desde hace 2 años, desde enero del 2022, tenemos el valor de referencia, ¿vale? Entonces dices, el valor de referencia es el precio que establece Hacienda, y en este caso muchas veces las comunidades autónomas, que son las que liquidan transmisiones patrimoniales, es el precio mínimo por el que una transacción no va a tener problemas. Pero también nos va a servir para eso, para decir, oye, el precio mínimo por el que yo puedo aportar un bien a una sociedad va a ser el valor de referencia. Esto no existía así hace muchos años, y yo recuerdo una sociedad que, entre unas cosas y otras, aportamos los bienes por un valor bajísimo. De tal manera que en aquel momento, como sí que se pagaba por la constitución de las sociedades, pues se pagó muy poco. Nos vino a los meses, al año, nos vino el cliente diciendo que qué barbaridad habíamos hecho, que estaba pagando mucho. Espere. Claro, nosotros habíamos constituido la sociedad aportando los inmuebles por el menor valor posible. Claro, si tú aportas la sociedad por el menor valor posible y luego al año empiezas a vender los bienes que tienes en la sociedad, el precio es, tú lo vas a vender por el mayor valor posible. Como lo has aportado a la sociedad por el menor, pues claro, lo que estaba pagando la sociedad por cada casa que vendía, tal. Pero, oiga, le dijimos, lo que usted nos dijo es que la sociedad era de futuro. Es decir, claro, nosotros le hemos resuelto el tema ahora. Es decir, oiga, ¿cómo lo tenemos que hacer? Oiga, paguemos lo menos posible, pongamos el valor. Si usted nos hubiese dicho que lo va a vender, pues lo hubiésemos hecho otra. Porque eso nos pasa, por ejemplo, en sucesiones. Claro, en sucesiones, ya hablaremos otro día de sucesiones, pero un error muy habitual es decir, oye, para pagar, en las comunidades que se paga sucesiones, que en Madrid tampoco, pero en las comunidades que se paga sucesiones, dices, oye, ¿qué pasa? Pago lo menos posible. Vale, pago lo menos posible. Entonces, lo aportas por el menor valor. Pero si resulta que al mes
Cuando ya es tuyo lo vas a pagar, pues lo que te has ahorrado en sucesiones lo vas a pagar en renta y te sale más caro, porque en sucesiones tienes alguna bonificación y alguna reducción que en el impuesto sobre la renta no lo tienes. Por tanto, entonces eso es. O, por ejemplo, ¿qué nos estamos encontrando? No por errores, sino por falta de planteamiento. Es decir, y esto yo creo que es muy difícil de solventar. Es ¿qué va a querer hacer? ¿Qué van a querer hacer los herederos cuando hereden? ¿Vale? Entonces, un problema que nos estamos encontrando es la diversidad de opiniones, de necesidades de la gente que hereda. Entonces, ¿qué pasa? Dices, oye, pues a lo mejor la falta de ese protocolo familiar se podría haber resuelto. Pues ¿por qué? Porque dices, oye, mira, por ejemplo, nosotros ahora en el despacho estamos teniendo también, estamos planificando una herencia y estamos planificando la herencia redactando el testamento, ¿vale? Y entonces, ¿qué vemos? Vemos que la sociedad no puede seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora. Pues ¿por qué? Porque es una sociedad en la que el control lo tenían los padres y los hijos pues recibían esos dividendos. ¿Qué tal? Bueno, pero los padres no tenían más necesidad. Los hijos, como van a tener otras necesidades, pues a lo mejor lo que hay es que redactar un protocolo familiar que diga, oye, pues mira, se van a repartir dividendos cada año. El mínimo de dividendos que se va a repartir es esto. O sea, es decir, un poco encontrar la solución a las necesidades de todos los socios, evitando lo más caro, que es disolver la sociedad, hacer una reducción de capital, una separación de socio, porque esos temas son caros. Pero repito, el problema es que, hombre, para constituir una sociedad, hombre, pues yo creo que se comete pocas veces, pero lo he visto hacer también, un poco más directo a tu pregunta, pues oye, constituir una sociedad, porque has escuchado en el TikTok que hay que constituir una sociedad, pues dices, oye, pues hombre, pues hubieses ido a un asesor fiscal antes de ponerte, pues ¿por qué? Porque si tú vas al notario, a lo mejor el notario no te va a hacer tantas preguntas, es decir, oye, tú vas al notario y dices, venga a constituir una sociedad, pues viene a constituir una sociedad y constituyes la sociedad. Si vas a un asesor fiscal, pues a lo mejor te va a decir, oiga, ¿le interesa o no le interesa? Si no vas a un asesor fiscal, pues te van a constituir una sociedad y vas, pero al mes, a los meses, al año, esto no funciona. Estoy pagando más de lo que estaba pagando y cada mes pagando a la gestoría. Una cosa, porque yo hace poco me encontré con un reel, un TikTok, no sé, algo de esto, de una chica que decía, no heredes nunca la casa de tus padres. Y decía que la mejor forma era, en vez de que heredases, que lo pusieses como en un fondo de inversión en el que ese fuese el patrimonio o algo así, y que cuando ellos muriesen era tuyo, pero no tenías que pagar impuestos. Bueno, lo explicaba así de una forma, no sé. Eso, fíjate que como nos movemos muchas veces por el mismo ámbito, ese reel, he visto el anuncio y tengo que entrar porque no le encuentro explicación, ¿vale? Porque, primero, la casa de tus padres, ¿vale?, suele ser la vivienda habitual de tus padres. Y la vivienda habitual de tus padres tiene, incluso en las comunidades donde se paga, tiene una bonificación del 95%. Por lo tanto, montar un fondo, recuperar no sé qué, es que no acabo de encontrarle y lo tengo que, no lo he visto, no he tenido tiempo de decir a ver qué. Pero repito, y lo estamos hablando hoy varias veces, no nos creamos todo lo que sale en Internet. ¿Vale? No, ella decía contrastemos. Que lo dejabas en un usufructo para que ellos pudiesen estar ahí, pero que tú no heredabas porque era un fondo que tú lo tenías. Y si aportas al fondo, ¿ese fondo qué es? O sea, esa aportación al fondo, ¿qué es? Claro, eso es lo que yo no sabía. ¿Qué es ese fondo? Es decir, oye, que me expliquen primero qué es esa aportación a un fondo. Porque si yo lo aporto a un fondo, ya lo estoy aportando, por lo tanto estoy generando una ganancia patrimonial. Sí que es verdad que la ganancia patrimonial de los mayores de 65 años no tributa. Pero el fondo tiene que ser de tus padres, no es tuyo.
es que no le encuentro explicación por ningún lado. Y lo he visto varias veces anunciado. Sí, tiene más de 1 millón de reproducciones. Pero yo no lo veo. Sí, pero por ejemplo, ayer en uno de los grupos que comparto contigo había alguien que colgaba y aconsejaba montar una cooperativa para tributar menos. Y yo intervine y dije, ese no es el espíritu de la ley. Es decir, Hacienda va a decir que esa cooperativa no puede tener esas ventajas fiscales. ¿Por qué no? Porque la cooperativa es para que haya cooperantes o para que haya trabajadores asociados, pero no para intervenir o para generar un negocio que no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que dices, hombre, el impuesto sobre sucesiones, repito, si la casa de tus padres tiene una bonificación del 95%, el 95% quiere decir que en la base imponible pones el 5% del valor, ¿vale? Pero luego además ahí le quitas las reducciones que tienes. Por lo tanto, dices, oye, vas a heredar la casa de tus padres sin pagar impuestos. No me complicaría yo con fondos ni con historias. Yo creo que nosotros lo que queríamos traer al podcast era un poco de sensatez, porque ante esa avalancha de tienes que hacerlo, tienes que tener una sociedad y te montas un holding y lo haces todo a través de alguna figura fiscal, se pierde, básicamente, o sea, Hacienda no es tonto, ¿no? Efectivamente saben qué es lo que se está tratando de hacer. Entonces queríamos traer un poco de sensatez y creo que me llevo claro que no hay un criterio, o sea, no es una cosa que aplique para todos. Cada caso hay que revisarlo, cada inversor tiene que acudir a su asesor fiscal y ver con sus datos, con su vida, con su situación patrimonial, qué es lo que le conviene. Y repito, perdóname, y con lo que pueda pensar o pueda querer en el futuro, que es muy complicado. Exacto. Pero que vale la pena tenerlo en cuenta. Y meter todo, o sea, aparte del futuro, también todos los gastos que conlleva, porque Bueno, claro. se ve, lo que se nos vende es una reducción fiscal, sin ver todo lo demás que implica tener una sociedad. Entonces yo lo que creo es que, bueno, yo me he quedado clara que no se trata solo de tener una reducción fiscal, se trata de todos los gastos adicionales que puedes tener. La reducción fiscal... puede que ni exista. Puede que ni exista, porque... perdonadme que me estoy repitiendo. Si el dinero que entra en la sociedad luego tiene que venir a la persona física, no existe reducción fiscal. Pero luego además hay una serie de gastos y de obligaciones, ¿vale? Porque al final el asesor o el gestor te va a estar dando la vara. Porque hay un tema que lo repetimos mucho. Cuando tú montas una sociedad, el dinero es de la sociedad y no es tuyo. Y eso no lo entiende todo el mundo. Porque esa facilidad que tú tienes, vosotros, o digamos que quien alquila pisos, ¿vale? Pues oye, yo lo tengo en el banco o lo tengo en mi bolsillo y voy tirando. Oye, si es de la sociedad, yo no puedo tirar de la sociedad. Porque cada euro que sale de la sociedad, yo tengo que justificarlo. Porque si no, en contabilidad hay una cuenta de socios que va acumulando. Pues ¿por qué? Porque todo el dinero que sale de la sociedad y no está justificado, Hacienda entiende que lo tiene el socio, porque es el que controla la sociedad. Entonces, vemos cuentas con socios que dices, ¿y qué he visto yo hacer a Hacienda? Oiga, mire, le he visto yo, durante todos estos años que he tenido de inspección, he visto yo que la cuenta con socios no baja nunca, ¿vale? Esto solo sube. Por lo tanto, entiendo que si solo sube, esto es un dinero que usted no tiene intención de devolver a la sociedad. Por lo tanto, se lo voy a imputar como dividendos. Entonces empieza a recurrir, empieza a... No, que es que el dinero de la sociedad es de la sociedad. Y el dinero que es mío, o bien es una nómina, o bien es una factura, o bien son dividendos. Entonces dices, entonces de una manera o de otra, tú estás pagando por lo que sacas. Pero si dices, oye, pues no lo necesito, o necesito un mínimo, bueno, pues entonces miremos. Sí, está claro. Al final vas a pagar y, como hemos dicho, cada vez Hacienda tiene más información, cruza más datos. Escuchaba el otro día un podcast que decía, es que el sistema es muy ineficiente, y decía, bueno,
Dice, menos en lo que es muy eficiente, que es en todo lo que tiene que ver con recaudar. O sea, Hacienda tiene un montón de analistas, tiene un montón de datos, cruza datos, y cada vez con inteligencia artificial y todo eso es más fácil para ellos decir, es que tú dices que tu sociedad es esto, pero yo estoy viendo que sale dinero porque todos los bancos me dan el y yo sé que este dinero lo estás cogiendo tú porque en tu cuenta entra, cruzan esos datos y dice, pues paga dividendos. Entonces, mira, al final, ¿de qué te vale? Además, fíjate que yo creo que lo he dicho antes, el plan de control tributario de este año, una de las acciones en las que Hacienda va a poner la lupa es a la utilización de sociedades que lo que le permiten es al contribuyente, digamos que rebajar su carga fiscal, disfrutar de un patrimonio que está a nombre de sociedades y disfrutarlo él, ¿vale? Que eso ha existido siempre. El hecho de la segunda residencia a nombre de la sociedad, el coche a nombre de la sociedad. Te dices, oye, yo no declaro patrimonio porque todo está en la sociedad, yo no declaro rentas porque todo está en la sociedad, pero yo, dices, bueno, pues digamos que esa asimetría entre patrimonio y vida social o digamos vida económica, Hacienda la está persiguiendo desde siempre, pero este año con más intensidad. Entonces dices, oye, pues jolín, que sepamos que Hacienda, porque por ejemplo en algo que tus oyentes conocen a la perfección, ¿cómo ha cambiado la declaración de renta en los últimos años? La cantidad de datos que hay que poner, ¿vale? Es decir, tienes que poner el nombre y apellido de los inquilinos, tienes que poner la fecha en el que inicia en el contrato, tienes que poner la edad porque no sé qué, porque no sé cuánto, tienes que poner cuánto le pagas. Pues ¿por qué? Porque Hacienda, como tú bien dices, está cruzando datos. Si yo, por ejemplo, un cliente, digamos un inquilino de un piso que se quiere deducir el alquiler, pues lo que le dice Hacienda es, oye, yo le estoy pagando a mi casero, le estoy pagando tanto dinero. Como el casero no diga que está cobrando, pues entonces la luz se enciende, porque habrá temas en el que a lo mejor es más complicado el cruce, ¿vale? Oye, pues un gasto, un no sé qué, pero el alquiler está clarísimo, que quien se pretende deducírselo lo va a imputar. Oye, declara el ingreso, porque Hacienda te va a decir, ¡pam! ¿Y qué pasa? Que por ejemplo, esos son de los temas que Hacienda está continuamente detrás, es decir, los ingresos. O, por ejemplo, este año hemos tenido, porque repito, inspecciones no hay, pero controles todos los días. Entonces, por ejemplo, en la última semana hemos recibido requerimientos de renta para justificar gastos de los alquileres. Pues, oye, los gastos de suministros, los gastos de la comunidad, los gastos, si te metes con reparaciones, con obras, entonces justificarlo todo. ¿Qué pasa? Que es muy fácil meter una factura, pues facturas que tengas, que no, o por ejemplo, lo que hablábamos al principio, que digamos que la contabilidad de los inmuebles ha de ser individualizada, porque la obra de ese inmueble va a ese inmueble. Pues como tengas una obra que no esté individualizada, pues Hacienda te la quita y ya está. Entonces, claro, el control es tremendo. Y entonces dices, oye, pues es que al final terminas pagando. Entonces hay que hacer las cosas bien. Yo para eso tengo una herramienta que he hecho con Notion. De hecho, la dejaré por aquí por si alguien la quiere ojear, en la que tengo todos mis inmuebles, todos los ingresos, todos los gastos, claro. Porque el primer año que fui a hacer la declaración de la renta, yo el primer año que fui tenía solo 2 inmuebles que todavía no había alquilado. Y ese año pues me dijo, bueno, los compré en diciembre, claro. Vale. Pero el siguiente año que ya tenía 3 inmuebles y habían estado alquilados, empezó, bueno, ¿y desde cuándo ha estado alquilado? Claro. Digo, es que no sé exactamente. No, me lo tienes que decir porque claro. La comunidad se imputa en una prorrata. No sé qué. Vale, claro. ¿Qué gastos has tenido? Ah, pues he tenido esto. ¿Y la factura? No, porque me lo hizo no sé quién y me da factura. Entonces esto no se puede poner. Claro. Y era como, esto todos los años. Claro, el primer año tenía 3 inmuebles. El segundo año ya tenía 7. El tercer año ya tenía 10. Y era, o llevo un control de esto. No, sí, y el primer año que hice la declaración de la renta, Hacienda me mandó una paralela y me dijo,
hay 1.200 euros que nos tienes que pagar porque no te vamos a contabilizar todo esto. Claro. Y me dijo la de Minigestoría, me dijo, tienes que mandarle los contratos de alquiler, todos los ingresos, todos los movimientos del banco, todo eso, las facturas, no sé qué. Le mandé todo y aún así me dijeron, bueno, todo lo que nos has mandado, 600 euros te los perdonamos, pero otros 600 los pagas. Y le dije, ¿por qué? Digo, si está todo justificado, dice, por 600 euros no sigas. Dice, porque te va a costar más el estar haciendo esto que pagar 600 euros. Y dije, pero si lo he mandado todo bien, dice, ya, pero sus criterios dicen que no, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, a ver, repito, Hacienda no siempre tiene razón, ¿vale? Entonces, si tú estás en condiciones de ganar, ahora también es verdad que hay que hacer números, es decir, si por 600 euros a lo mejor no te lo cobres porque yo te voy a cobrar 900 por defenderte, ¿vale? Por eso. Pero entonces dices, vale, pues ¿por qué? Porque si yo le tengo que dedicar horas y horas a justificar, Rubén, no vale la pena. Porque eso también se lo decimos. Sí, es lo que me dijo ella, dice, no merece la pena. No vale la pena, no vale la pena, pero eso, claro, cuando Hacienda te está sancionando con 200 euros, pues le digo al cliente, oye, paga pues porque es que el tiempo que le vamos a dedicar hay que cobrarte más. Dices, vale, paga. Pero hombre, hay veces que la pelea es a muerte y se gana muchas veces. De hecho, ellos en la carta me decían, tienes 10 días hábiles para entregar todo. Claro, en 10 días, pero es que me hicieron mandar hasta las escrituras de compraventa, la de las hipotecas, todo. Y había muchas cosas que no sabía bien dónde estaban. Entonces, al año siguiente dije, necesito algo para que... Bueno, y ahora llego a la declaración de la renta. El primer año me acuerdo que con 3 inmuebles tardamos hora y media en hacerla. Y el segundo año, que ya tenía esta herramienta que me hice yo, en vez de ser hora y media, tardamos media hora y me dijo, joder, ¿me lo traes todo hoy? Bueno, digo, hombre, es que ya he aprendido. Es que ya he aprendido. Mira, esta mañana he estado reunido con un cliente aquí en Madrid y un poco nos preguntaba que cómo trabajábamos. Y digo, mira, sin necesidad de llevar una contabilidad, digamos, de sociedad, sí que es verdad que cuando tú tienes bastantes inmuebles, nos gusta tener un control mes a mes, de tal manera que si tú a mí al mes me dices, mira, pues el alquiler de los pisos, 700, 800, 900, los que tengas, gastos, pues mira, este mes he pagado IBIS, este mes he pagado tal, o este mes he pagado comunidad, o este mes he pagado el seguro, de tal manera que yo cuando llego a diciembre, yo puedo cerrar la contabilidad y yo tengo enero, febrero, marzo y abril para ajustarlo todo, de tal manera que el 1 de abril, cuando se abre el periodo de declaración de la renta, jolín, yo presento la declaración de la renta, porque es que además vamos a tener tiempo, nos da tiempo a revisar, a comprobar, incluso... jolín, muchas veces se produce un error en una factura. Entonces, oye, pues mira, el contratista aquel que nos hizo la obra aquella, oye, pues esto nos lo puso mal. Jolín, si lo estamos viendo mes a mes, porque en el mes de junio, el 25 de junio, 26 de junio, 27 de junio, ahí que te mueres y con 10 clientes que te están y tal, tú justificando gastos. Entonces, se hacen las cosas mal. Entonces, un tema... además de hacer números, es planificar las cosas con tiempo. Nosotros decimos en el despacho que de abril a junio lo que se hace es presentar la declaración, pero la declaración hay que hacerla en noviembre, ¿vale? Es hacer los números y tal. Oye, pues mira, ¿qué podemos? Que nos dé tiempo a ver si... amortizamos, si no amortizamos, si abrimos un plan de pensiones, las pocas opciones que nos permite la ley para reducir la fiscalidad, oye, algunas se acaban el 31 de diciembre. En el mes de junio, todo lo que hagas para reducir la fiscalidad en el mes de junio está mal hecho. Por lo tanto... Te quería hacer una última pregunta yo ya de todo esto. Con temas de alquileres y demás, lo que me han dicho gestores, y supongo que será verdad, es que las rentas impagadas imputan en el año que tenían que haber sido cobradas, aunque no se hayan cobrado, porque yo tengo un impago, de hecho, ahora, claro, del año pasado, y me han dicho, no, es que aunque tú no hayas cobrado, sí, las tienes que imputar, sí, y tienes que pagar. Sí. O sea, que esto es un poco lo que nos pasa en este país, ¿no? O sea, alguien que no me está pagando, yo tengo que pagar
impuestos por algo que no estoy cobrando, que yo no sé si voy a cobrar o no. Pero no solo la renta, sino que en alquileres no, porque no hay IVA. Bueno, no hay IVA en alquiler de vivienda, pero en alquiler de negocio, que hay IVA, el IVA se devenga aunque no te lo paguen. Sí, bueno, luego eso está claro. hay un sistema, ¿vale?, en el que tú, las facturas impagadas que llevan IVA, hay un sistema en el que tú puedes, digamos, regularizar eso. Pero la renta se paga y el IVA se devenga. O sea, la renta se declara y el IVA se devenga. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta que hicieron, que han hecho por las redes sociales que no hayamos tratado? Hemos contestado todo lo que nos dejasteis en el Instagram, lo hemos metido aquí y yo creo que ya está todo contestado. Y bueno, tendremos más sesiones con José Antonio más adelante. Encantadísimo. Hablando de otros temas, no solo de patrimoniales, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, que nos la deje en los comentarios de YouTube o de Spotify, y en las siguientes que haremos de otros temas, porque esto es tema de sociedad patrimonial, pero haremos herencias, que también hemos hablado. El tema de fiscalidad me gusta, además yo creo que es atractivo, a la gente le interesa y yo estoy encantado. Además, Rubén, encantado de colaborar contigo, con vosotros. Pues nada. Bueno, te voy a hacer la última pregunta que tenemos en este podcast. Ya la conocerás porque nos has visto. Esta te la voy a hacer esta vez. La próxima vez que vengas, piénsate otra persona, pero ¿a quién te gustaría que trajésemos aquí al podcast? Que creas que sea interesante, ya sea desde el punto de vista de lo que haces tú, o alguien que tenga holdings o algo de esto así, o alguien que digas, mira, es un inversor que me gusta lo que está haciendo, lo que tú quieras. Yo he conocido gente muy interesante. Hay un tipo muy, muy, muy interesante que además es mediáticamente conocido, que es John Goitia, ¿vale? Que es, por lo visto, yo no la veo La Sexta, pero hay mucha gente que la ve y él sale... Sale dando caña. Dando caña, ¿vale? Entonces es un tío interesante, con mucha experiencia, es un arquitecto reconvertido en empresario, que es un tío muy interesante como persona y como profesional. Además, es ya un empresario de éxito. Además, yo creo que debe ser de las personas que, yo no sé si en España, pero que en Madrid más sabe de cambios de uso, ¿vale? Que es una figura, jurídica importante. Es un tipo interesante. Además, no sé si le conoces, pero yo te lo... Le tenemos en el grupo en el que estamos. Sí. En el grupo. Pero digamos que si no has tenido acceso a él, yo me puedo permitir, creo, decir que tengo buena relación con él. Es un tipo interesante. Pues nada, intentaremos que John Goitia se pase por aquí, porque como dices tú, yo creo que la mitad o el 80% de los cambios de uso de local a vivienda de Madrid los ha hecho él. Ha hecho muchos, sí. Ha hecho luego está, digamos, todo el tema. Además es un referente, un buen tío. Pues nada, pues a ver si se anima John Goitia, si nos estás viendo. ¿Te quieres animar? Nosotros encantados de tenerte aquí. Lo animamos. Iremos, lo buscaremos. Pues nada, José Antonio, que un placer hablar de esto. Yo creo que no se nos ha quedado ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta más, que no la deje, pero yo creo que hemos hablado y yo creo que la reflexión final y el resumen es: hay que hacer números y ver si te compensa o no. Que no nos creamos todo lo que nos ponen las redes de hay que hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo. Bueno, quizás en tu caso no sea así, pero a lo mejor sí. Sí, si es que sí, pues se hace. Nosotros constituimos sociedades, constituimos holdings, o sea que lo que quiero decir es que no sirve para todo el mundo y que hay que hacer números, ¿no? Y dices, oye, y si haces números y vale, pues venga, adelante, porque sus ventajas las tiene, ¿vale? Para el tema de la gestión de alquileres, pues la verdad es que no sirve siempre. Ahora, si tienes otro tipo de actividades, mira, por ejemplo, hoy, dejadme ya extenderme con un tema. Por ejemplo, si tú tienes alquileres en el que, o al revés, si tú tienes una actividad en la que estás, digamos que tributando con IVA, ¿vale? Y montas los alquileres que no van a ir con IVA, ¿vale? Entonces, esa sociedad entra en lo que se llama una situación de prorrata. El IVA, ¿vale?, que tú te estabas deduciendo íntegramente en la sociedad, como le has metido una actividad que no lleva IVA,
digamos que se contamina, por decirlo de alguna manera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Hacienda no te va a dejar deducir el 100% de IVA como lo tenías. ¿Por qué? Porque parte de la actividad no lleva IVA. Dices, oye, pues a lo mejor ahí conviene montar una sociedad o tener una sociedad para una actividad y tener 2 sociedades y tener la holding. O sea, que es que las holdings funcionan, las holdings existen. Nosotros tenemos clientes con estructuras holding, pero muchas veces decimos que no. Hay que verlo, hay que verlo. Bueno, José Antonio, un placer haberte tenido y nos vemos pronto para otra sesión de otra cosa. De lo que muchas me digáis. gracias. Gracias Adiós. a vosotros. Venga, Chao. hasta luego.